Entonces, bueno, después de llamar lista de los asistentes el día de hoy, entonces vamos a proceder a hacer nuestra entrega literaria, nuestro regalo literario, ¿cierto? ¿Y a quién le tocaba? ¿Quién tiene entonces ese, esa lectura? Mi profe, Listo, Juan Sebastián. Entonces, te escuchamos, el micrófono es todo tuyo. Vamos a ir escuchando a nuestro compañero Juan Sebastián mientras tanto tenemos que estar pendientes, ¿no? Para poder hablar de la lectura. Dale, Juan Sebastián. bueno, digo de primeras que escogí eso, o pues de una a la lectura. Sí, sí, sí. No, ¿sabes? Vamos a hacerlo de esta manera. Vas a leer el texto y Ajá, después de leer el texto, entonces nos dices por qué elegiste ese texto, quién es el autor y bueno, toda esa información de por qué te gustó. ¿Listo? Dale, Juan bueno, Sebastián. y pues una leyenda. Me pareció como interesante. La formación del salto del Tequendama. El mito y leyenda que narra que hace mucho tiempo parte del reino de los muiscas localizado en lo que hoy se conoce como Altiplano Cundiboyacense. Fue inundado como castigo a los aborígenes quienes desobedecieron las normas y los preceptos de los dioses. En aquella época el paraíso estaba gobernado por el cacique Guatavita y su esposa, quienes celebraban ritos religiosos en la laguna de Guatavita en honor a la diosa Luna Chía y al dios Sol Subse, y ofrendaban oro y piedras preciosas, las cuales echaban en aquel espejo de agua, lo que dio origen a la leyenda del Dorado. De aquel tiempo mítico y legendario data la leyenda de Bachué y su descendencia, a quienes el dios Chi'Ibchucum sancionó con un diluvio anegado a sus tierras y en, en consecuencias malográndose sus cosechas, ahogándose los animales, reinando el hambre, la enfermedad y el sufrimiento. Ante la calamidad e infortunio, los aborígenes pidieron perdón a sus deidades, se arrepintieron y invocaron a Ochica, dios de la sabiduría, las leyes y la educación, quienes le habían enseñado principios del buen comportamiento, agricultura, cerámica o febrería, textilería, minería y artes. Bochica acudió y desde un arco iris señaló con una vara de oro hacia la inmensa roca y se produjeron rayos desintegrantes que formaron el fantástico salto del Tequendama, por el cual se fluyó la inundación, cascada por la cual chorrea el río Bogotá en su pesado transcurrir hacia el río Magdalena. Desgraciadamente, con el transcurso del tiempo, inexorable y el aumento de población en la sabana, el río Bogotá fue contaminado y al escurrir por el salto del Tequendama, sus olores apestan e insultan. Cuentan que cuando se edificó el Hotel Mirador lateral al Tequendama, se especuló que sería un excelente albergue turístico e infortunadamente este está abandonado, pues la pestilencia de las aguas del río enferman y apestan. Curiosamente, el salto del Tequendama se asocia con muerte, pues desde su corona de piedra se han precipitado enclavada incontables personas para suicidarse y otras han sido arrojadas para quitarles la vida. El salto del Tequendama fue un símbolo de salvación, hoy es un símbolo de decadencia y de polución. Ya, profe. Muy bien, Juan Sebastián. Muy bien, muy chévere. Muy, muy interesante lo que acabas de leer. Cuéntame, ¿por qué? ¿Qué piensas de esa lectura? ¿Por qué la elegiste? ¿Quién la escribió?
Bueno, yo la elegí porque pues estaba en mi casa pues sin hacer nada. Entonces pues me puse a buscar qué había por ahí y encontré el libro. Entonces como me tocaba hacer lo del regalo literario, pues dije pues que sería buena idea pues decir un mito de hace mucho tiempo. Eh, y pues que hace rato tampoco pues leía mitos ni leyendas, pues que ya había olvidado como tal, eh, como digo, los mitos. Entonces pues me puse a leerlo y pues me pareció más chévere el del río, porque pues también dice que hemos contaminado y pues el agua apesta y eso, y que pues también es una reflexión Ok, para no dañar el medio ambiente. perfecto, me parece muy interesante, vuelvo y te digo, me parece muy interesante que hayas elegido ese mito. Entonces, no sé, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, mm, a, a Sara Sánchez, que cómo te pareció la lectura del compañero, qué piensas, qué opinas, algo que tengas que decirle. Pues lo de la leyenda, la primera parte que leyó Cortés, yo no me la sabía. Esa historia sí no la sabía, pues por ahí cosas que me cuentan mis abuelos, como nosotros hemos ido allá y toda la cosa. También mis abuelitos me contaron que en una época había un señor que se paraba ahí en la carretera y ofrecía fotos, o sea, las últimas fotos a las personas que se iban a lanzar, pues para matarse, ¿no? Y entonces a ese señor le daban como una dirección y le decían que si querían, o sea, que si quería que le escribiera algo detrás de la foto. Y entonces esas fotos que ese señor tomaba llegaban a la casa, digamos, de la mamá de un chico que se moría y llegaba con una frase detrás de la foto que, perdóname mamá, te quiero mucho, algo así. Eh, Eso fue algo que me contó pues, mis abuelos, ¿no? Wow, muy Pues interesante. sí, o sea, sí sabía algo de ese lugar. Sí he escuchado varias cosas, pues me gusta mucho la historia paranormales. Y es como muy interesante saber que almas, digamos, un joven que no pudo vivir en paz, por X o Y motivo, se mató ahí y su alma quedó, por decirlo así, encerrada en ese lugar. Y saber que probablemente ahí esté, no sé, es muy, muy loco pensar en eso. Ok, Y ya. vale, gracias Sara. Muy interesante tu punto de vista. Samuel González, con doble Z, cuéntame, ¿qué piensas de la lectura que el compañero nos compartió el día de hoy? Samuel, Samuel González. Dale, ¿alguien más quiere opinar sobre la lectura de Juan Sebastián? Profe, yo tengo una pregunta, o sea, no de la lectura, sino de Sí, sí, los sí. regalos literarios. ¿Sí? Cuéntame. Tú escogiste dos personas. Esta vez leyó Juan Sebastián, o sea que también me toca leer a mí el que yo elegí. O Sí, lo leo la próxima clase. sí, no, es para el día de hoy. Espérenme un segundito, por favor. Ah, ok, profe. Entonces tú nomás me dices cuando lo leo y ya. Yo ahí lo tengo. Ya, chicos. Sí, ahorita, Sara, terminemos de leer este. Vamos a hablar dos personas que nos compartan su punto de vista y sigues tú, ¿vale? Listo. Esteban, cuéntanos qué comentarios tienes alrededor de la lectura, qué se te viene a la mente, qué piensas, qué reflexionas, qué comentario le tienes a Juan Sebastián.
Pues, o sea, en sí el cuento ya lo conocía bastante bien. Sí, O sea, no me sabía todos los detalles como lo de que tenía que ver con la leyenda de Bachoé, ni que era un castigo del nombre de este, pero ya conocía ciertos detalles, por decirlo de una forma. Y ok. pues me parece que es un buen, por decirlo así, regalo literario, porque es algo que muy poca gente conoce. O sea, no es algo que se interese mucho a la gente, es algo que se interese en un lugar donde pasa pues, ese tipo de tragedias, por decirlo de una forma. Sí. Que pues digan la historia que tiene de fondo, que por qué pasa eso ahí. No, ok, muy interesante, sí. Sí, yo también estoy de acuerdo, te voy a dar mis impresiones de la lectura. Yo también estoy de acuerdo con que la mitología para mí es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque a través de los mitos podemos conocer la esencia de la cultura. Y entonces la esencia de esa cultura, de la cultura muisca, va a girar en torno, pues entonces, a la, como a toda a esa cosmovisión. El hecho de que nosotros tengamos un hotel que fue desocupado, ¿cierto? Que de hecho, si ese hotel, si ese río primero fuera un río limpio y tuviese un buen aspecto y tuviese un buen olor, sería una maravilla eh, a nivel mundial, ¿cierto? O sea, tendría muchos visitantes y aún así tiene muchos visitantes. Incluso yo vi un programa de paranormal también allí en este hotel donde no me acuerdo cómo es que se llamaba, no sé si era por Discovery o National Geographic, bueno, no sé, por alguno de esos canales fueron a visitar ese hotel, ¿no? Entonces que allí hay cosas paranormales. Y la historia que nos, la historia que nos cuenta Sara también me parece muy, pues digamos que nueva, no la conocía, quizás y probablemente haya pasado, de este señor que tomaba las fotos. Chévere la reflexión también de lo que era en un inicio y en lo que se convirtió. Ese texto que Juan Sebastián nos comparte es un texto que es un texto crítico, ¿vale? Está en contraposición, es su, está en contraposición la parte antigua, la parte ancestral y ahora hoy en día qué es, ¿cierto? Y eso lo vuelve más interesante aún. ¿Listo? Bien, ahora vamos a escuchar a Sara. Sara tiene su regalo literario, entonces igual, Sara, vas a leerlo. ¿Cómo se llama tu escrito, Juan Sebastián? ¿De dónde lo Señor, sacaste? ¿Cómo se llama tu escrito? ¿De ah, dónde lo sacaste? pues de Mitos y Leyendas de Colombia 2, el autor fue Asdrúbal López Orozco. Ok. ¿Lo encontraste en internet? No, no, señor, acá lo tengo. Ok, es un libro, genial, qué chévere. Genial, genial, súper. Listo, muy bien. Gracias, Juan Sebastián. Es importante que nos digan en el regalo literario quién, quién lo escribió y de dónde lo sacaron, ¿no, profe? Lo saqué de un libro de mi casa o de internet o de, bueno, de donde sea. ¿Listo? Dale, Sara. Bueno, pues mi libro son, es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Espérame un momento. Listo. 120 millones de niños en el centro de la tormenta. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y en otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo el servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y del hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, la materia prima y los alimentos.
con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Y al final y al cabo, como declaró en julio de 1968, Covey Oliver, coordinador de Alianza para el Progreso, hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización. Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hacen necesarias construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no solo funcionan para el mercado externo dominante, proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por Estados Unidos a la capital de otros países. Es que nosotros no damos concesiones, advertía allá por 1913 el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Él estaba seguro, decía, un país es poseído y por el capital que él se haya invertido. Y tenía razón, por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos, aunque los habitamos y los haitanos y los cubanos ya habían asomado a la historia como pueblos nuevos, un siglo antes de que los peregrinos de Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth. Ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una subamérica, una América de segunda clase, una de nebulosa identificación. ¿Listo? Bueno, excelente. Debo decir que ese ha sido un libro que a mí me ha impactado cuando yo lo leí cuando estaba como en décimo o 11, no recuerdo bien. Y es un libro bastante interesante. Cuéntanos, Sara, cómo es la lección de este texto. O sea, ¿por qué lo elegiste? ¿Por qué lo leíste? ¿Me puedes repetir, profe? Es que se te escuchó entrecortado. Sí, me salió el aviso. El profe se está escuchando un poco entrecortado. Sí, me salió el aviso de su conexión es inestable. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Mejor. Señor. Ok. ¿Por qué Mejoró. Vale. ¿Por qué elegiste este texto? Porque mi primo me lo recomendó y porque pues como me lo recomendó, lo quería comenzar a leer y pues lo comencé a leer con ustedes. Genial. ¿Qué notas? Sí, de hecho yo también en los videos voy a empezar a leer un texto con ustedes. Espero que nos alcance todo el periodo. Voy a tratar de hacerlo, de ser un libro preciso y pequeño para que lo alcancemos a leer durante todo el periodo. Ojalá podamos. Sí, ese es como mi propósito. Muy bien, Sara. Gracias por compartirnos ese inicio de lectura. Espero que avances en esa lectura que es muy interesante porque más adelante ese texto nos va a decir que los españoles vinieron acá con espejos y con una cantidad de artefactos que eran para engañar a los indígenas e intercambiar por oro. Entonces les intercambiaban espejos por oro. Y también, pues digamos que cuenta cómo es la dinámica, qué es Latinoamérica para el mundo y cómo ve el mundo a Latinoamérica. Y es algo que todavía es una herida que todavía nosotros tenemos por esa conquista cruel y salvaje que tuvimos por parte de la corona española, ¿vale? Muy bien. Luisa Fernanda, ¿qué comentarios tienes sobre el texto que nos compartió Sara? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? ¿Impresiones? ¿Qué te suscita ese texto? La verdad me pareció muy interesante. O sea, que
lo que trata el texto se me hizo muy interesante por como dice lo de América y todo eso. Se me hizo muy interesante el texto. Vale, ok, muy chévere. Gracias por compartir tu opinión. Juliana Clavijo, ¿qué impresiones te da esa lectura? ¿Qué te suscita esa lectura? Pues sí, también estuvo muy interesante y me llama la atención que fue lo que digamos que sí, América Latina pues produce como muchos productos agrícolas y que pues que como que cuando es que no sé cómo explicarlo, que digamos cuando lo van a comprar personas como del exterior, por así decirlo, eh, que, o sea, como que lo pide, o sea, como que ganan más de ellos, por así decirlo, que los de acá que lo producen. Eso fue lo que más como me llamó la atención. Sí, este libro va a tratar sobre esas injusticias que uno puede llegar a ver y a visualizar, ¿cierto? Entonces, de verdad, Sara, si comenzaste este texto, ojalá te diviertas. Ahí vas a sentir algo de malestar, pero es un malestar necesario para que nosotros comprendamos la historia de nuestro territorio. Nosotros somos latinoamericanos, evidentemente otra cultura y otro tipo de dinámicas totalmente diferentes a las dinámicas del norte, ¿vale? Y bueno, y ya que Sara ha hablado sobre esto, ¿cierto? Vamos a empezar a revisar unas cositas sobre lo que significa el imperialismo y lo que significa el colonialismo. Nosotros fuimos colonia de España, ¿cierto? Y a lo largo del siglo XIX, todos estos países que se empezaron a industrializar, ¿cierto? Incluido el imperio napoleónico, tuvo unas colonias. Fueron un imperio que tuvo colonias y esas colonias daban todos los materiales, ¿cierto? Tomás, Diego, Simón, porfa, necesito que enciendan las cámaras. Samuel González, ¿me escuchas? Samuel González. Diego, vale, no me apaguen la cámara. No sé si Samuel tenga en este momento problemas de internet. No sé, Mariana, si también al prender la cámara de pronto no se te pone lento el internet. No sé, en algunos momentos pasa. Sí, cuando vayas a hablar, si algo puedes apagar la cámara y ahí miras. ¿Listo? Sí, Profe, pues a mí cuando la tenía prendida se me empezó a traer mucho tu audio y pues pensé que era por mi internet y la apagué, pero pues creo que es tu internet, o no sé. Sí, soy yo, chicos. Soy yo. No tengo tan buena señal hoy, el día de hoy, no sé por qué. Pero bueno. Pero me escuchan y me entienden, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, a veces se cae, no se le entiende nada, pero en la mayoría del tiempo se le entiende. Manita arriba si me entienden. Bien. Perfecto, chicos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a repartirnos el trabajo. Bueno, Profe, hablamos demasiado rápido, ahora se vuelve a trabar. Ah, no, ya. Vale. Sí, si no me escuchan, me avisan porque tengo que repetir la información. ¿Listo? La reunión se va a acabar en 30 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es volvernos a conectar por el mismo link. ¿Listo? Mientras tanto, les voy a explicar qué tenemos que hacer. El ejercicio de hoy es elegir unos temas de exposición que ustedes ya tienen sus grupos, ¿cierto? Son 4 grupos. Profe, se escucha muy entrecortado de nuevo, Está trabando. profe. Ok, vale, listo. Nos vemos en la otra Se entendió reunión. más o menos hasta el elegir. Bueno, chao, profe. Cuídese. Dale, nos Chao, vemos en la profe. otra reunión. A ver si se arregla esto. Chao. Profe.
Chao, profe.